Hay personajes que no mueren aunque el actor que los interpreta ya no esté. Personajes que siguen vivos en la memoria de millones de personas que los amaron sin conocerlos en persona. El profesor Girafales es uno de esos personajes. Y la historia del hombre que lo hizo inmortal, Rubén Aguirre, es una de las más conmovedoras, más humanas y más desconocidas de todo el universo del Chavo del Ocho. Hoy te voy a contar esa historia, desde el principio hasta el final, desde su primer día frente a las cámaras hasta sus últimas horas de vida. Quédate hasta el final porque esto te va a tocar el corazón. Rubén Aguirre nació el 2 de marzo de 1934 en Parácuaro, Michoacán, México. Un pueblo pequeño, tranquilo, de esos que no aparecen en los mapas grandes, pero que producen personas que dejan una huella enorme en el mundo. Desde joven mostró una habilidad natural para hacer reír a la gente. Tenía algo especial que no se aprende en ninguna escuela, el don de la comedia natural, ese timing perfecto que convierte un gesto o una mirada en carcajada pura. Estudió y se formó como actor con una seriedad que muchos no le reconocieron porque su talento parecía tan fácil, tan fluido, que la gente asumía que no costaba nada. Pero detrás de cada entrada del profesor Girafales, detrás de cada toto, y de cada mirada de enamoramiento hacia doña Florinda, había un actor que sabía exactamente lo que hacía y por qué lo hacía. Cuando llegó al programa de Chespirito, Rubén Aguirre ya tenía experiencia. No era un principiante, era un profesional que entendía el oficio. Y eso se notó desde el primer momento. Chespirito, que tenía un ojo extraordinario para elegir a las personas correctas para cada papel, lo vio inmediatamente. Vio en ese hombre alto, de gestos exagerados y voz particular, al personaje que necesitaba para completar el vecindario más famoso de la televisión latina. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Cada semana contamos las historias reales detrás de los personajes que marcaron tu infancia. El profesor Girafales era, en apariencia, un personaje secundario. Era el maestro del vecindario, el pretendiente eterno de doña Florinda, el hombre que llegaba siempre con su maletín y su dignidad intacta, aunque el caos del Chavo lo pusiera en situaciones ridículas una y otra vez. Pero en manos de Rubén Aguirre, ese personaje secundario se convirtió en uno de los más queridos de toda la serie. ¿Por qué? Porque Rubén le dio algo que estaba en el guión pero que él multiplicó con su actuación: dignidad. El profesor Girafales era el único adulto del vecindario que mantenía la compostura casi siempre, que hablaba con educación, que trataba a los niños con respeto genuino, que amaba a doña Florinda con una paciencia y una constancia que se volvieron legendarias. Era el contrapunto perfecto al caos del vecindario. Y Rubén Aguirre lo entendió desde el primer día. Durante los años que duró el programa, Rubén construyó una relación con el elenco que iba mucho más allá de la pantalla. Con Chespirito tuvo una amistad profunda y duradera. Con el resto del elenco compartió momentos que ningún guión podría capturar. Esas relaciones, esas amistades forjadas en el trabajo diario, en las grabaciones largas, en los momentos de espera entre escena y escena, fueron una parte fundamental de su vida durante décadas. Pero como todas las cosas buenas, el programa llegó a su fin. En 1992, El Chavo del Ocho dejó de producir episodios nuevos, y con ese final llegó una transición que no todos los actores del elenco vivieron de la misma manera. Para Rubén Aguirre, el fin del programa fue también el fin de una era. Siguió trabajando, siguió actuando, siguió apareciendo en proyectos distintos. Pero nada volvió a ser lo mismo. Nada podía hacerlo. Cuando formas parte de algo tan grande, tan profundamente arraigado en la cultura de un continente, todo lo demás se mide en comparación con eso. Y esa comparación es difícil de ganar.
Los años pasaron. Rubén envejeció con la dignidad que siempre lo caracterizó. Siguió siendo reconocido en las calles. Seguía recibiendo el cariño de personas que lo paraban para decirle lo mucho que el profesor Girafales había significado en sus vidas. Y él siempre respondía con gratitud, con humildad, con esa calidez que era tan suya como del personaje que interpretó durante tantos años. Pero la salud empezó a dar señales de alerta. Los años pesaban. Y Rubén Aguirre, que había pasado décadas haciendo reír a millones de personas, enfrentó en silencio una batalla que muy pocos conocieron en su momento. Y si esta historia te está llegando adentro, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias que la televisión nunca te mostró. En sus últimos años, Rubén fue perdiendo movilidad. Su cuerpo, ese cuerpo alto y desgarbado que había sido parte fundamental del humor del profesor Girafales, ya no respondía como antes. Hubo hospitalizaciones. Hubo momentos difíciles que su familia vivió con una discreción que merece todo el respeto del mundo. Lo que muchos no saben es que en esos últimos años Rubén Aguirre mantuvo algo que nunca le abandonó: el sentido del humor. Las personas cercanas a él contaban que incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando la salud era una preocupación constante, Rubén encontraba la manera de hacer reír a quienes lo rodeaban. No como un mecanismo de defensa, sino porque eso era él. Porque el humor no era una máscara que se ponía frente a las cámaras, era parte de su alma. Eso es algo que solo tienen las personas verdaderamente grandes. La capacidad de mantener su esencia intacta incluso cuando las circunstancias los desafían. Rubén Aguirre fue así hasta el final. El 17 de junio de 2016, Rubén Aguirre falleció en Guadalajara, Jalisco, a los 82 años. La causa oficial fue un paro cardiorrespiratorio. Y con su partida, el mundo perdió a uno de los actores más talentosos y más queridos que la televisión latina haya conocido. La noticia recorrió América Latina como una ola. Las redes sociales se llenaron de mensajes de personas de todas las edades recordando al profesor Girafales, personas que habían crecido viéndolo, que habían reído con él, que habían soñado con tener un maestro así, paciente y buena gente. Personas que nunca lo conocieron en persona, pero que sentían que habían perdido a alguien cercano. Ese es el poder de un actor verdaderamente grande, que cuando se va la gente llora no solo por él, sino por una parte de su propia infancia que se va con él. Chespirito había muerto 2 años antes, en noviembre de 2014. Y cuando Rubén Aguirre falleció en 2016, muchos sintieron que se cerraba un capítulo definitivo, que el vecindario más famoso de la televisión latina perdía otro de sus pilares, que el tiempo, ese tiempo que el Chavo del Ocho siempre pareció suspender para nosotros, seguía avanzando sin detenerse por nadie. Pero aquí viene algo importante, algo que vale la pena reflexionar antes de cerrar esta historia. Rubén Aguirre vivió 82 años. Trabajó durante décadas, formó una familia, tuvo amigos que lo quisieron de verdad. Interpretó un personaje que sigue vivo en la memoria de cientos de millones de personas en todo el mundo. Hizo reír a generaciones enteras. Dejó una huella que ningún tiempo puede borrar. ¿Eso es una vida pequeña? ¿Eso es una vida que terminó demasiado pronto o demasiado triste? De ninguna manera. La muerte de Rubén Aguirre fue triste porque su presencia nos hacía bien, porque su talento nos alegraba, porque su personaje nos acompañó en momentos de nuestra vida que ahora recordamos con cariño. Pero su muerte no fue una tragedia en el sentido de una vida desperdiciada o incompleta. Fue el final natural de una vida bien vivida, generosa, entregada al oficio de hacer feliz a la gente. Y eso, en este mundo tan complicado, no es poca cosa, es todo.
Hay una imagen que muchos recuerdan de las últimas apariciones públicas de Rubén Aguirre, ya mayor, ya con la salud más frágil, pero con esa sonrisa intacta, con esa mirada que seguía teniendo algo del profesor Girafales, aunque ya no estuviera frente a ninguna cámara de televisión. Como si el personaje y el hombre se hubieran fusionado de tal manera que era imposible separar uno del otro. Quizás eso es lo más hermoso de todo, que Rubén Aguirre y el profesor Girafales llegaron a ser la misma cosa, que el actor encontró en su personaje algo de sí mismo, y que el personaje encontró en el actor algo que lo hizo eterno. El profesor Girafales sigue apareciendo en televisiones de todo el mundo, sigue haciendo reír a niños que nacieron décadas después de que el programa terminara. Sigue siendo ese maestro alto, patoso y enamorado, que todos conocemos y queremos. Y en cada uno de esos momentos, Rubén Aguirre sigue vivo, porque eso es lo que hacen los grandes actores. No desaparecen cuando mueren. Se quedan en las imágenes que dejaron, en las risas que provocaron, en los personajes que construyeron con tanto cuidado y tanto amor que el tiempo no puede tocarlos. Rubén Aguirre se fue, pero el profesor Girafales no se va nunca. Y la próxima vez que veas al profesor entrar al vecindario con su maletín, con su paso largo y su dignidad intacta, con esa mirada de amor eterno hacia doña Florinda, recuerda esto. Recuerda que detrás de ese personaje había un hombre real, un hombre de Michoacán que tuvo el don de hacer reír y que lo usó durante toda su vida sin guardarse nada. Un hombre que se fue en paz, rodeado de las personas que amaba, habiendo dado todo lo que tenía para dar. Eso es una vida bien vivida. Y eso es algo que vale la pena recordar y celebrar. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te emocionó, dale like y compártela con alguien que creció viendo al profesor Girafales. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu escena favorita del profesor Girafales? Me encantaría leer tus recuerdos. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia, porque hay mucho más detrás de lo que la televisión te mostró.